Hola a todos y todas, bienvenidos a esta clase de Psicología de la Educación 2. Soy el profe Jorge Prado y estas 2 semanas, sí, porque recuerden que ahora nuestras clases son quincenales, en esta oportunidad vamos a estar trabajando el texto de Barrio Nuevo sobre consumo problemático, ¿sí? El texto va a estar colgado en esta clase que vamos a trabajar esta primera semana y la semana próxima, como les dije. Y aparte en actividad va a haber una pregunta teórica para que ustedes piensen y puedan dar recorrido o una idea del texto, ¿sí?, que hoy vamos a trabajar. Lo que es importante es que por favor recuerden que la actividad propuesta se tiene que colgar o responder en la solapa de actividad, ¿sí? No la envíen por mail, no la envíen por mensaje privado, por paloma mensajera, por señales de humo. Se cuelga en actividad, así queda registro de que la respondieron, la realizaron, ¿sí? Porque si las envía por mail o por mensaje es como si no lo hubiesen entregado. ¿De acuerdo? Bien. Antes de comenzar a hablar un poquito del texto de Barrio Nuevo sobre consumo, me gustaría que veamos un corto, un sketch, ¿sí?, que tiene que ver con Malena Pichot y Cualca, donde es la publicidad de una cerveza. Sí, me gustaría que reflexionemos el lugar que ponen ahí al consumo de este producto cerveza, pero también que pongamos atención a la perspectiva de género que nos plantea esta publicidad. Lo vemos 3 minutos y después seguimos conversando. Gracias. Estás en un bar, una amiga, una barra, chicos, una cerveza. Tomás un trago, juntás coraje y encarás. ¡Corta! Silencio, chicos, un segundo. Chicas, ¿qué están haciendo? Íbamos a hablar con los chicos porque parece que hay onda. No, ¿qué están haciendo con la cerveza? Nada, siempre tomamos cerveza. Ustedes no pueden tomar cerveza. ¿Cómo que no? Yo tomo cerveza con mis amigas todo el tiempo. Estamos en una publicidad de cerveza femenino, no ingiere alcohol a no ser que sea abordada por masculinos, ¿se entiende? Pero en esta publicidad de cerveza nosotras somos las protagonistas. No existe protagonista femenino en publicidad de cerveza. Somos las protagonistas ahora. Me van a tener que acompañar. ¿A dónde? ¿A dónde? Yo me quedo acá. Oscari. ¿Pero qué habla? Me van a tener que acompañar. No me pegues, no me pegues, no me pegues. Estás en un bar. Chicas, una barra, una cerveza. Tomás un trago, juntás coraje y encarás. Hola, chicas. A que alguna se llama Agustina. ¿Cuál va por colectora? Las cosas así están perfectas. Perfectas como esta cerveza. Bien, chicos, chicas, ¿qué les pareció la publicidad? Interesante dos aspectos. En primer lugar, la cuestión donde ubica o la publicidad nos invita a pensar el consumo. ¿Sí? Rescaté algunas cuestiones, ¿no?, del consumo en relación a la imagen, de lo que es consumir una cerveza, ¿no?, de jóvenes con determinada imagen, impronta, presentación, no como algo que el consumo en general impone, ¿no? En segundo lugar, esto que señala de tomar coraje, ¿sí?, el lugar de la cerveza ahí en tomar ánimo, en la búsqueda, en el encuentro, en el hacer lazo con el otro, ¿no? Y en tercer lugar, la perspectiva de género, ¿no? Cómo esto de tomar coraje, encarar,
y algo de proponer el consumo tiene una cuestión bastante patriarcal, ¿no? Como propio de lo masculino y corriendo a lo femenino, interesante para pensar esto desde la perspectiva de género, ¿no? El consumo como ligado a lo patriarcal, ¿sí? Y a esta cuestión de lo demandante, ¿no? De tener cierta imagen, muy interesante. Quiero ubicarlo esto en contexto de la lectura de Barrio Nuevo, ¿no? Barrio Nuevo, en primer lugar, va a intentar hacer un planteo del consumo en relación a dos perspectivas, ¿no? En primer lugar, el consumo propiamente dicho y el consumo como búsqueda de identidad del proceso adolescente. ¿A qué se va a referir el autor con consumo como búsqueda de identidad? ¿Sí? Que el adolescente en este proceso de elaboración de duelos que nosotros ya vimos, ¿no? En esta búsqueda con el otro, el consumo puede aparecer allí, ¿sí? Como forma de búsqueda, de acercamiento al otro, ¿no? Como parte de este proceso de identificarse como con el otro. Esto no implica precisamente que se instale allí como una adicción o como un consumo problemático. Desde ya que esto no implica, por supuesto, no estar atento a esta situación, ¿sí? Pero tampoco implica que esto alarme o que esto deba generar una situación de persecución, de insistencia o de estigmatización del adolescente por encontrarse en un momento de consumo por búsqueda de identidad, ¿no? Como caer en estas estigmatizaciones del sujeto drogadicto, del consumidor, ¿no? Sino estar atento a que puede ser como parte del proceso, ¿sí? De subjetivación en la adolescencia. Por otro lado, Barrio Nuevo va a plantear el consumo propiamente dicho, ¿sí? Cuando la sustancia de consumo aparece allí justamente para tapar un vacío, ¿sí? Cuando sin la sustancia no es posible construir un vínculo o un lazo con el otro, ¿sí? Cuando al sujeto hay algo del nivel de la angustia que se le vuelve insoportable y solo es posible acercarse al otro si hay una sustancia de por medio. Allí podemos hablar consumo propiamente dicho, ¿no? Que es allí donde hay que trabajar con algo del sujeto y esta falta que se le vuelve intolerable, ¿no? Lo que va a decir Barrio Nuevo también en su texto es que muchas veces la mirada psiquiátrica, la mirada patologizante o una mirada desde la normatividad, lo que hace es igualar al sujeto con la sustancia, ¿no? Decir el drogadicto, ¿no? Como alienar al sujeto a la sustancia, que el sujeto pierda su posición y llamarlo drogadicto, adicto, ¿sí? Y la idea del psicoanálisis es que pongamos en primera instancia al sujeto, pensar en un sujeto con consumo problemático o en situación de consumo, ¿no? Y que esta etiqueta o es que este rótulo drogadicto no pierdan algo de la índole del sujeto, ¿no? Pensar un sujeto en situación de consumo implica que como toda situación pueda plantearse una distinta. Pero pensar en un sujeto drogadicto es un sujeto tomado por la sustancia y siendo gozado por ella, ¿no? Interesante poder hacer este planteo y diferenciarlo. Me parece que estas cuestiones, ¿sí? Nos van a servir también para pensar el mundo en el que vivimos, que es un mundo de consumo, y donde más allá de la sustancia tóxica, vivimos en una sociedad neoliberal que todo el tiempo nos lleva al consumo. Yo tengo un paciente, les doy un ejemplo, que es un paciente que me contó el otro día el relato de un sobrino que vendió unas zapatillas, pero para comprarse un iPad. Vieron que a veces uno asocia en la persona con consumo problemático que vende para tener acceso a la sustancia de la que no puede acotar ese goce, ¿no?
pero cómo este sobrino de mi paciente vendió las zapatillas para comprarse un iPad, porque es el mercado y el consumo al que te lleva a este lugar, ¿no? Como vimos en la publicidad, el consumo ligado a una cerveza, pero a un estilo de imagen y a un estilo de posicionamiento bastante déspota y bastante patriarcal, por otro lado, ¿no? Neoliberalismo, patriarcado, ¿no? Y una aniquilación del sujeto y el consumo en primer lugar, ¿no? Muy interesante poder detenernos a reflexionar sobre esto, y es lo que nos propone Barrio Nuevo, ¿no? Como esta experiencia mítica a la que nos lleva la sustancia, ¿no? Plena de placer absoluto, pero por otro lado tan imposible, ¿no? Porque es imposible la satisfacción plena y absoluta todo el tiempo, ¿no? Es como querer anestesiar la realidad, ¿no? Y lo paradójico del consumo y de más consumo constante es que nos termina dejando en un lugar de insatisfacción siempre. Entonces lo que este texto nos invita a pensar es, más allá de hablar de las adicciones, es ver que están taponando allí cuando se presentan en un intento de hacer lazo con el otro. Bueno, espero que les haya interesado la clase de hoy. Sí, por favor contesten la consigna que les voy a dejar en el sector de actividades, y la semana que viene seguiremos trabajando con este tema también en los foros, ¿sí? Les mando un abrazo, a seguir cuidándose, y nos estamos viendo en los espacios de foro, también con las profes Canevari, la profe